A solo los años de inicios del siglo XXI, el siglo de avances electrónicos que no se detienen, es difícil imaginar la vida sin el Internet, la radio, la televisión, la imprenta y algunos otros inventos que forman parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo surgieron algunos de estos inventos? La imprenta. El papel ha transformado nuestro mundo. El primero de Europa se hizo a finales del siglo VIII, pero se había inventado en China 1000 años antes. La muestra más antigua, datada en el año 100 a.C., se descubrió en una tumba de Xi'an en China occidental. Los prisioneros chinos transmitieron la forma de hacer papel a sus captores árabes en el siglo VIII. Los secretos de sus artes fueron revelados a los europeos en los siglos XII y XIII, y la primera imagen de la elaboración de papel en Europa muestra herramientas y métodos similares a los usados por los primeros productores chinos. Los jesuitas adoptaron esta técnica para la producción masiva de literatura cristiana. El libro impreso más antiguo encontrado, datado del año 868, procede de China. Es el texto más completo del clásico budista Sutra del Diamante, descubierto en un montón de manuscritos ocultos en las cuevas de Dunhuang en la China occidental. El objetivo de los fieles era convertirse en una réplica de Buda, por lo que el acto de copiar textos sagrados se convirtió en una forma de adoración. Y así, los chinos budistas desarrollaron tablas de impresión en madera. En el siglo X en China ya se imprimían billetes. Se le llamaba dinero volador por su tendencia a salir volando, pero fue en el siglo XIII, bajo el mandato del emperador mongol Kublai Khan, cuando empezaron a emitirse billetes a gran escala. En el año 1041, un plebeyo chino llamado Pi Chen hizo el primer tipo móvil del mundo. Estos caracteres reutilizables se organizaban de modo alfabéticos y se colocaban en mesas giratorias para acceder fácilmente a ellos. Su ayudante impregnaba en tinta los tipos y colocaba una hoja de papel encima. Después se retiraba el papel y se dejaba secar. Las páginas eran cosidas en un volumen, no pegadas, para formar un documento continuo. Fueron los primeros libros del mundo tal y como lo conocemos hoy. Esto desembocó en las primeras librerías del mundo. Después del invento de Pi Chen, el precio de los libros cayó en pico. El hombre de la calle podría adquirir los clásicos de Confucio. Pero en el año 1446, Gutenberg regresaba a Mainz y allí se encontró un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su imprenta del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas. Todos ellos se usarían para tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blando. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo fundido. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En cada extremo se ponía la matriz, entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podían fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto y ya estaba listo el espejo de frases, llamado así por el alemán por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albumina. Para la impresión, Gutenberg creó una prensa especial. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes, papeles y gramáticas. Pero pronto se aventuró en otro proyecto: la Biblia latina. Para fabricación de la Biblia tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letras góticas
inspirados en la letra a mano. Al final, el iluminador añadió los colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez había tantos ejemplares disponibles de una obra y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unía en un objetivo. Varios siglos después, la revolución audiovisual se ha presentado en medio de un diluvio de material de promoción impreso. Todo esto ha traído consigo cambios que afectan al libro. Por ejemplo, la composición convencional es ahora tan cara que solamente se justifica en tiradas muy grandes. Pero hay una gran variedad de métodos de impresión más económicos, como la fotocopia y la duplicación electrostática. Los nuevos medios de comunicación aparecen en un momento de un cambio acelerado y de comunicaciones más veloces, y son la respuesta a la mayor demanda de información y de entretenimiento. Es por esto que se hizo famosa cierta frase: los nuevos sistemas y estructuras nunca borran por completo los anteriores, sino que se superponen. La radio. Esta historia comienza hace muchos años, empezando por La Sage, que inventó el telégrafo. En el año 1795 aparece Francisco Salva y su libro Memorias sobre la electricidad aplicada a la telegrafía. Un tiempo después, descubre que el telégrafo puede evolucionar a un sistema de chispas. En el año 1835 aparece Michael Faraday, el cual decía que la energía salta de partícula en partícula, creando una polaridad en cada una de ellas, de tal manera que esta energía puede viajar de un lugar a otro y así empieza a establecer los principios del electromagnetismo. 32 años después de los trabajos de Faraday, aparece Carl Maxwell y empieza a trabajar en los descubrimientos de Faraday, y de alguna forma él explica lo que Faraday no entendía acerca del voltaje y las ondas electromagnéticas. Luego aparece Fitzgerald, quien intentó comprobar lo explicado por Maxwell, pero fracasó. En el año 1887 aparece Hertz. Cuando comienza a indagar en la teoría de Maxwell, confirma que las ondas electromagnéticas están en el aire, al igual que las ondas luminosas. Él logra la primera comunicación sin hilos. Además, crea el oscilador, que es un aparato que detectaba ondas electromagnéticas que luego en su honor se llamaron ondas hertzianas. 2 años más tarde, aparece Onesti, que descubre la conectividad eléctrica. Casi por un error físico descubre que las limas de hierro sirven de conductor eléctrico, por lo que cree poder darle dirección a este nuevo tipo de energía. Una década antes del siglo XX, un año más tarde del descubrimiento de Onesti, llega Branly y crea un aparato que funciona como receptor de señales, al cual llamó Kolsov. Con él confirma que las ondas electromagnéticas existen en el aire. Luego aparece Popov, que basándose en el aparato que diseñó Branly, crea una antena receptora de ondas, la cual en un principio servía solamente como alarma para alertar cuando se aproximaba una tormenta. En ese mismo año, en el 1896, se patenta por fin la telefonía inalámbrica. Un año después, Lush inventa la sintonía. En 1898, se produce el primer contacto de radio en Francia. Esto quiere decir que se logra sintonizar algo semejante a una frecuencia radiofónica. En 1899 aparece el que se considera el padre de la radio, Marconi, que después de muchas mejoras al sistema de radio logra comunicar 2 ciudades a través del Canal de la Mancha. Su ambición lo lleva hasta San Juan de Terranova en Canadá, y un 12 de diciembre de 1901 logra comunicar esta ciudad con Inglaterra. La evolución de la radio marca muchas pautas en los diferentes aparatos de sectores y señales. En el 1900 llegó el cristal de galena que sustituye al detector de Branly, que quedó obsoleto, y en 1904 Fleming crea una cápsula de vacío a la que llamó diodo, el cual servía para captar aún más de señales que el cristal de galena. Sin embargo, el diodo vio la luz hasta los años 50. Un año después del descubrimiento del diodo, se crea el triodo por Forrest, al cual se le llamó también audión.
Por este invento, se dejó de utilizar energía por chispas y se creó una energía constante. Forrest también inventó el micrófono de carbón, por lo cual es el primero en enviar voz y música a través de la radio. En los años posteriores hubieron muchísimas mejoras al sistema de radio y sus aparatos, pero es hasta el 1920 cuando la Westinghouse Electric and Manufacturing Corporation se establece en la ciudad de Pittsburgh y crea la primera estación de radio, la cual se llamó KDK. De la telegrafía se pasó por fin a la telefonía y lo demás es historia presente y futuro. La televisión. La televisión es, después de la imprenta, el invento más importante de las técnicas de comunicación. La era moderna llegó a su punto máximo en los efímeros años 20. La telegrafía, el teléfono, el cine y el gramófono pertenecen ya a nuestro día a día. La llegada de la radiodifusión surgió del deseo de poder enviar imágenes simultáneamente al sonido de la radio o el teléfono. La idea definitiva de la transmisión de imágenes surgió de Paul Nikob. Este nació en Pomerania en el año 1860. Durante sus estudios en Berlín inventó el legendario disco de Nikob. La Nochebuena de 1863, el joven estudiando estaba solo en Berlín y echaba de menos a su madre. Ese deseo no se le iba de la cabeza y no podría llegarle la imagen de su madre igual que le llegaba su voz a través del teléfono. Nikob sentó las fases de un sencillo mecanismo llamado como su creador, el disco de Nikob. En 1884, Paul Nikob registró su invento en una oficina imperial de patentes. Esta fue la primera patente en la historia de la televisión mundial, pero en esa época faltaban muchos medios técnicos para su realización. Su patente se pudo materializar gracias a la invención de los tubos electrónicos. Según el inventor escocés John Beer, la transmisión de imágenes solo podría lograrse con 2 discos de Nikob rotatorios sincronizados. Con restos de chatarra elaboró un primitivo aparato. En el año 1999 inventó una televisión mecánica que usaba un disco de Nikob, pero sus esfuerzos no tuvieron ningún resultado y no encontró quien invirtiera en sus ideas. La joven industria eléctrica británica no tenía fe en su televisión. Beer llevaba una vida humilde en un pequeño desván de Londres. Había dejado sus estudios universitarios mucho antes de licenciarse. Beer, con 35 años y con muchos problemas de salud, malvivía con el dinero que sacaba de trabajos temporales. Beer llevaba a cabo los experimentos en su desván y sentía que necesitaba desesperadamente un éxito. Aquella mañana de 1924 estaba a punto de conseguir la primera transmisión de una imagen. El objeto que usó fue la de una cruz de Malta. Un rayo de luz proyectaba una imagen de la cruz sobre el disco con los agujeros en forma de espiral. Detrás del disco había una célula fotoeléctrica que transformaba las variaciones de luz en impulsos eléctricos. Las señales pasaban por un amplificador y alimentaban una lámpara de neón. La lámpara parpadeante emitía su luz a través de un disco perforado idéntico en la parte del receptor. Con cada resolución en él se construía la imagen línea a línea. Los 2 discos idénticos tenían que girar a la misma velocidad, lo que supuso la mayor dificultad para Beer. Pero finalmente consiguió sincronizarlos mediante señales eléctricas. La imagen de la cruz de Malta podía reconocerse claramente. Beer fue el primer científico capaz de poner en práctica las ideas de Nikob, y con esto la era de la televisión había comenzado. El disco de Nikob fue el elemento principal de los avances de la televisión. Los pequeños agujeros en forma de espiral desglosaban línea a línea una imagen y proyectaban los puntos de luz en una célula fotoeléctrica situada detrás. La célula